Bienvenidos, soy Iván Costella y vengo a compartir con ustedes el primero de los 5 pilares del diseño gráfico. Voy a compartir con ustedes el tema de la tipografía. La tipografía tiene muchísima importancia. Identificar los estilos, reconocer las familias, estilos clásicos, la escala tipográfica, elegir la familia adecuada según las variables. Pensar en el tema funcionalidad, tomar en cuenta el factor color para la tipografía, ¿no? El manejo de la tipografía para lectura, no repetir la misma familia en el mismo diseño, no deformar la tipografía y tomar en cuenta también que en diseño entre menos es más. Fíjense en algo, y el tema ¿por qué es importante? Porque existen muchas clasificaciones, el tema de la tipografía es muy amplio y nosotros tenemos que pensar en el asunto de la funcionalidad. Es muy importante ser productivo, es muy importante saber por qué tenemos que elegir esta u otra tipografía según los temas. Y esa es la importancia de lo que venimos a compartir el día de hoy con ustedes. Voy a empezar con 2 clasificaciones. Existen muchísimas clasificaciones dependiendo de los diferentes autores. Hay autores que hablan de 12 clasificaciones, otros de 8. Yo apenas les voy a hablar de 4. ¿Y por qué 4? Porque en los estudios de diseños, en las agencias publicitarias, que es donde trabaja el diseñador gráfico, siempre se van a hablar de estas 4 familias básicamente. Les voy a hablar primero de la sans serif y la serif. Fíjense en que es muy reconocible distinguirlas. Las sans serif son simplemente tipografías que no tienen terminaciones. Se les llama también tipografía palo seco. No tiene terminaciones y tiene una apariencia muy moderna. Sin embargo, la serif tiene terminaciones o acabados. También se le conoce como patines. Aquí les muestro las 4 clasificaciones de las que les estoy hablando. Está la serif, la sans serif, la caligráfica y la fantasía. Ya les expliqué a ustedes la diferencia entre la serif y la sans serif. Voy a continuación a hablarles de lo que es la caligráfica. El estilo caligráfico simplemente simula la caligrafía o la escritura humana y se utiliza sobre todo mucho para piezas gráficas como invitaciones. Por eso se le llama también tipografía de invitación. Y tenemos la tipografía fantasía, que muchos jóvenes les interesa mucho esta tipografía porque es muy llamativa. Sin embargo, ustedes van a descubrir más adelante que esta tipografía no funciona para cualquier tipo de diseño. Ustedes las van a encontrar simulando cosas como fuego, huesos, flores, etc. Hay que tomar en cuenta estas 4 clasificaciones porque todas ellas se comportan de manera diferente en reducción. Ejemplo, si ustedes ven las 2 primeras clasificaciones, la serif y la sans serif son muy prácticas para textos de lectura. Sin embargo, la caligráfica y la fantasía cuesta mucho leerla en reducción. Quiere decir que esas son tipografías que tienen sus limitantes de uso. Quiero hablarles la importancia de el por qué se ha hecho un estudio que ha tomado cientos de años construir las tipografías que consideramos o llamamos de estilo clásico. Todo lo que es Fournier, Didot, Baskerville, Caslon, Bodoni son tipografías que hoy día nosotros vemos perfectamente en los programas Word, Illustrator, etc. ¿Y de dónde salieron esos nombres? Son los apellidos de aquellas personas, de aquellos señores que hace más de 500 años dedicaron décadas estudiando y haciendo modificaciones a la tipografía para que se vieran y se leyeran de manera correcta, sobre todo en reducción. Entonces, muchos de ustedes desconocen de dónde salieron los nombres de estas tipografías, son los apellidos de ellos. Y ustedes saben qué significa que por más de 500 años han sobrevivido y son de uso común. Estas tipografías quiere decir que han sido todo un éxito de uso y está plenamente comprobado en estudios de lecturas
para participantes que se les ha hecho focus group sobre estudios de lectura. Quiere decir que si yo voy a trabajar texto de lectura para una revista, para un periódico, yo tengo que pensar en este tipo de letras. La escala tipográfica es muy importante porque yo no puedo pensar hacer un diseño basado en un solo tamaño de letras, porque yo debo crear sensaciones en el diseño. Y la escala tipográfica yo la puedo aplicar poniendo de manera más importante el título, luego el subtítulo un poco más pequeño y así consecutivamente hasta llegar hasta lo más pequeño, el texto de lectura o lo que son los pies de fotografía. Entonces esto va a crear dinamismo y va a crear también que el diseño tenga, según lo que estoy leyendo, cierta importancia y que no todo se vea demasiado homogéneo, sino que tenga escala de lectura y de importancia. Miren esto, si yo tuviera que elegir una tipografía, ¿en qué tipo de familia yo o qué tipo de letra yo debería elegir? Es una que me ofrece muchas variables dentro de su familia. Que yo descargue una tipografía que solamente me da una opción, ni pensarlo. ¿Por qué? Porque yo debo crear sensaciones. Y si ustedes se dan cuenta, ejemplo, si yo descargara la Arial, es un ejemplo, fíjense en que si yo descubro que tiene su versión en liviana, regular, negrita, redonda, itálica, condensada, itálica, expandida, pues, y miren la muestra a su lado, se darán cuenta que todas ellas, aunque son de la misma familia, dan diferentes sensaciones. Y eso es lo importante en el tema de la tipografía, dar sensaciones al momento de diseñar. La funcionalidad. Miren que aquí les acabo de colocar una tipografía fantasía y una tipografía caligráfica, porque muchos dicen, esto se ve moderno, pero ¿y qué pasó con la lectura? Nosotros diseñamos para los demás, no diseñamos para nosotros mismos. Necesitamos que la gente lea y entienda de manera no forzada, sino que sea muy disfrutado el asunto de estar leyendo y que sea lo más rápido posible. Entonces, aquí les acabo de comprobar que lo que es en funcionalidad, la tipografía, fantasía y las rotuladas, a medida que se van reduciendo, van dando mucho problema de lectura. Sin embargo, una tipografía como Helvética, que es una tipografía de palo seco, que es muy limpia, no tiene remates, es muy fácil de leer. Y miren todas las variantes, como les expliqué, que tiene. Miren cómo los grosores dan diferentes sensaciones. En el tema del color no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque yo puedo estropear la lectura de una tipografía que fue bien elegida con el uso del color. Yo le puedo restar fuerza o impacto a la tipografía si yo no tomo en cuenta los contrastes. Y aquí miren que con la manito hacia abajo o la manito hacia arriba les acabo de demostrar qué pasa con el asunto del contraste al momento de la lectura. El texto editorial es aquel texto en un artículo, por ejemplo. Por eso se llama texto editorial. Cuando yo voy a leer muchas páginas sobre un tema específico. Y entonces, en el diseño editorial es muy importante volver a nuestros inicios de esta presentación. La referencia o la recomendación es usar sans serif y serif, que son tipografías que dan sensaciones muy abiertas de lectura, no dan un sentido de incomodidad o de estar forzadamente leyendo algo. Miren esto. En la tipografía les recomiendo también no repetir de la misma familia. Voy a ponerles dos ejemplos. Si yo agarro la tipografía helvética y la Arial, son tipografías de hecho que en sus 20 algo de letras, 28, creo que apenas hay unas 3 o 4 que tienen una variable y son muy iguales. No tiene sentido en el asunto gráfico elegir dos tipografías de la misma familia, ya que yo no estoy creando sensaciones ni afectos.
Así que si el asunto es diseñar y crear efectos y sensaciones, no tiene sentido, ejemplo, si yo tomara a una persona que se llama Juan Pérez y busco a Jorge Pérez. Tienen los dos el mismo apellido. Quiere decir que yo debo usar el contraste, debo usar tipografías que me den diferentes sensaciones si es el caso de que yo quiera utilizar una segunda tipografía en un diseño. La tipografía no se debe deformar bajo ninguna circunstancia, por muchísimas razones. Son trabajos, son profesiones que especialistas se dedicaron a construirlas, a mostrar cómo funcionaban, entre ellas una al lado del otro, la parte positiva, la parte negativa de la tipografía, etc. Entonces, deformar la tipografía es como si yo fuera a un restaurante y pidiese un plato caro de comida y le echara salsa de tomate. No tiene sentido. Las tipografías, si yo quiero alterar su tamaño, lo debo hacer con un punto exacto de tamaño, o en un software generalmente se usa la tecla de Shift y por la esquina yo la agrando. No se debe ni alargar ni aplastar porque estoy deformando la tipografía. Y si yo quisiera una tipografía que dé esa sensación, debo buscar una tipografía que sea, ejemplo, más condensada, más larga, más estilizada, o debo usar una que sea mucho más alargada, pero yo no las debo deformar. Y eso es todo, compañeros, con el tema de la tipografía. Consejos que les puedo dar, que son muy valiosos. No tener la conducta de estar escribiendo en mayúscula cerrada. Hay estudios de lectura donde se han hecho focus group con personas donde las tipografías, las palabras, todo escrito con mayúscula cerrada da muchísimo más problema para leer. Y la lectura debe darse, la conducta es que la gente debe leer de manera muy rápida. Entonces, utilizar mayúscula cerrada no es buena idea. Otra cosa, si yo quiero utilizar una tipografía bold, porque quiero que la tipografía se vea importante, la tipografía bold no reduce. Se cierran las partes negativas de la tipografía y se empiezan a cerrar completamente. Así que tampoco es una buena idea. Y entonces el que se pregunta, ¿y qué debo hacer? Debo utilizar una tipografía de tendencia regular, que cuando yo la reduzca me dé un mejor efecto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente pilar del diseño gráfico.